Esa noche el viento soplaba diferente, como si quisiera contar un secreto que solo los oídos atentos podían oír. Las luces del vecindario titilaban débilmente, y en medio de ese silencio roto por los ladridos lejanos de un perro, un hombre caminaba con una maleta en la mano y la mirada perdida. Su nombre era Andrés Salcedo, y hasta unas horas antes creía tenerlo todo: un hogar tranquilo, una esposa amorosa, un trabajo estable y la sensación, tan engañosa, de que su vida tenía rumbo. Pero ahora caminaba sin destino, con el corazón hecho trizas y una pregunta que lo consumía por dentro: ¿por qué lo habían echado de su propia casa? El portazo aún resonaba en su mente como un eco cruel. «Vete, Andrés, y no regreses jamás», había gritado su esposa, con una furia que él no comprendía. No hubo explicación, no hubo defensa posible. Todo fue tan repentino que ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Cuando intentó preguntar, cuando quiso acercarse, lo único que recibió fue una mirada llena de miedo. No de odio, sino de miedo, como si ella hubiera visto algo en el que él mismo desconocía. Esa mirada lo persiguió durante todo el camino, clavándose en su alma como un puñal invisible, mientras avanzaba bajo la lluvia, con las calles vacías reflejando los faroles. Pensaba una y otra vez en lo que había ocurrido las últimas semanas. Recordó los pequeños detalles que antes no había notado, las conversaciones que su esposa interrumpía cuando él entraba en la habitación, los susurros detrás de la puerta del teléfono, las cartas que nunca quiso mostrarle. También recordó cómo el vecino, un hombre de sonrisa amable y mirada demasiado curiosa, comenzó a visitarlos más a menudo, con excusas inocentes y un tono demasiado confiado. Pero lo que más lo perturbaba no era la traición, sino la sensación de que algo más grande, algo oculto, se movía detrás de todo. Esa noche, sin rumbo, Andrés se refugió en un parque cercano, bajo el techo de una caseta abandonada. La lluvia golpeaba el metal con fuerza, como si quisiera borrar su pasado. Sentado sobre su maleta, sacó de su bolsillo una pequeña caja de madera que siempre llevaba consigo. Era lo único que logró salvar antes de ser echado. Dentro había una vieja llave oxidada y una carta amarillenta, escrita con una caligrafía que no reconocía. En la parte superior se leía una frase inquietante: «Cuando todo se derrumbe, sigue la llave. Ella te llevará a la verdad». No recordaba haber visto esa caja antes. No era suya. Y sin embargo, estaba dentro de su ropero, justo antes de que todo explotara. Su mente comenzó a llenarse de preguntas imposibles. ¿Quién había dejado eso allí? ¿Qué tenía que ver esa llave con su expulsión? Y sobre todo, ¿por qué su esposa parecía tan aterrorizada justo antes de echarlo? El amanecer lo encontró con los ojos abiertos, la ropa empapada y el corazón en un laberinto de sombras. Cuando el primer rayo de sol se filtró entre los árboles, decidió seguir el único rastro que tenía, la llave misteriosa. No sabía qué puerta abría, ni a qué verdad se refería la carta, pero tenía la certeza de que si no la seguía, jamás entendería por qué su vida había sido destruida en una sola noche. Con la maleta en una mano y la llave en el bolsillo, Andrés emprendió un camino incierto, guiado por un presentimiento que lo inquietaba y lo atraía al mismo tiempo, la sensación de que alguien, o algo, lo estaba observando. Andrés caminó durante horas sin saber exactamente hacia dónde lo guiaban sus pasos. El peso de la maleta ya no le importaba, lo que lo mantenía en movimiento era esa extraña sensación de que debía seguir, de que la llave en su bolsillo no era solo un pedazo de metal, sino una promesa silenciosa de respuestas. El pueblo aún dormía, y solo el eco de sus propios pasos lo acompañaba. Cada sombra parecía observarlo, cada ventana cerrada parecía ocultar un secreto. Cuando llegó a la vieja estación de tren abandonada, sintió que algo lo llamaba desde adentro. Hacía años que aquel lugar estaba en ruinas, los muros cubiertos de grafitis, los vidrios rotos y el reloj oxidado marcando una hora imposible, las 3:17. Andrés se detuvo frente a la puerta principal y su corazón dio un vuelco.
La cerradura tenía exactamente la forma de la llave que guardaba. Temblando, la introdujo. Encajó a la perfección. Giró con un sonido seco, como si el tiempo mismo se hubiera desbloqueado. Adentro, el aire olía a polvo, humedad y algo más, algo metálico, casi a sangre. El silencio era tan denso que se podía oír el crujir de la madera bajo sus pasos. En medio del salón principal, una mesa cubierta con una tela negra escondía algo debajo. Andrés dudó unos segundos, pero la curiosidad fue más fuerte. Retiró la tela, y lo que vio le heló la sangre, una serie de carpetas marcadas con su nombre, Andrés Salcedo, junto con recortes de periódicos, fotografías, y lo más inquietante, una copia de su contrato de trabajo y documentos legales que nunca había firmado. Entre las hojas había cartas dirigidas a su esposa, con fechas recientes. Eran de un remitente desconocido, Haz Proyecto Alfa, Confidencial. En una de ellas, escrita con tinta roja, se leía, la fase de separación ha comenzado. Él no debe sospechar nada. Si pregunta, actúa con miedo. El objetivo es que abandone la casa antes del 9 de noviembre. Andrés sintió que el piso se le desmoronaba bajo los pies. ¿Fase de separación? ¿Proyecto Alfa? ¿Quiénes eran esas personas y qué tenían que ver con su esposa? De pronto, el sonido de algo cayendo a lo lejos lo sobresaltó. No estaba solo, giró bruscamente y vio una sombra moverse entre los pasillos de la estación. Era alta, delgada, y se desplazaba con pasos lentos pero seguros. Andrés retrocedió instintivamente, tropezando con una silla rota. La sombra se detuvo, y desde la penumbra, una voz ronca dijo, «No debiste abrir esa puerta, Andrés». El corazón le golpeaba el pecho con violencia. «¿Quién eres?», gritó. La figura dio un paso hacia la luz y lo que vio lo dejó sin aliento. Era un hombre muy parecido a él. La misma estatura, el mismo color de ojos, incluso la misma cicatriz en la ceja derecha. Era como verse reflejado en un espejo sucio. «Soy quien debía ser tú», dijo el otro hombre, con una calma escalofriante. Pero alguien alteró el plan. Andrés no entendía nada. Su mente se negaba a aceptar lo que veía. ¿Qué plan? ¿Qué estás diciendo? El otro sonrió con tristeza. Tu vida no es tuya, Andrés. Fuiste parte de algo más grande, y ahora ellos vienen por los dos. Un ruido ensordecedor llenó el lugar, como si un tren invisible atravesara la estación. Las luces parpadearon. El aire se volvió pesado, y por un instante, Andrés creyó ver figuras moviéndose entre las sombras, hombres sin rostro, con abrigos largos, acercándose lentamente. El otro Andrés le lanzó una carpeta y gritó, «¡Corre! Busca a Clara antes de que ellos lo hagan». «Ella tiene la otra llave». Andrés tomó la carpeta sin pensarlo y corrió hacia la salida, mientras detrás de él el sonido de pasos múltiples y el murmullo de voces desconocidas llenaban el aire. Cuando cruzó la puerta, la estación estalló en una nube de polvo y silencio. Al mirar atrás, ya no quedaba nada. Solo el reloj seguía marcando las 3:17, detenido en el mismo segundo en que todo comenzó.